Muy pero que muy buena gente de YouTube, bienvenidos al canal. Hoy vamos a traer una nueva sección en el canal. Trucos, atajos y guías para el juego Sons of the Forest. Bueno, hoy vamos a ver estos dos artículos que estamos teniendo ahí en nuestra mano, que sería la linterna, que la vamos a buscar, y el cosebuzo. La linterna la vamos a buscar en este punto amarillo, amarillo, en el punto de exclamación violeta del mapa. Bueno, comentamos, vamos utilizando la Speed Force hacia a los gomazos. Nada, principalmente tenemos que obtener la linterna, ya que con la misma vamos a poder hacer incursiones dentro de una cueva que próximamente le vamos a mostrar, en la cual se encuentra el snorkel y el equipo de buceo, ¿no? Que es muy muy importante para la trama, ya que hay muchas, y si no son la gran mayoría de los ítems necesarios para avanzar durante la trama, son en cuevas que hay que sumergirse. Entonces es un elemento que es limitante dentro del juego. Para iniciar, bueno, vamos a ir hasta una parte, le vamos a comentar un poquito. Es un acantilado, hemos llegado al acantilado, en el cual hay que tener los ojos bien abiertos, porque es en un punto donde hay una soga que está rodeando a una roca, que es esta. En este punto lo que tenemos que hacer, bueno, buscamos los objetos de crafteo y ahí tenemos que hacer un corte y se va a caer una persona que estaba colgada dentro de la... Ahí salto, a ver si me había acabado muriendo, pero no importa, a ver. Dale, ahí. Ouch, bueno, saca algo de vida, pero bueno, era para no perder la ubicación, ¿no? Bueno, seguimos para acá, hacemos derecho, ahí está el tipito, ahí cayó. En este punto, bueno, tiene un par de cosas para ir crafteando, ¿no? Pero ahí está la linterna, un poquito más hacia la izquierda, ahí. La agarramos con la E. Listo, ya tenemos la linterna. Con esta es una herramienta fundamental para poder buscar el coso. Bueno, nosotros a nuestro punto, ahí abajo, y tenemos que ir a la cueva que está allá arriba. La particularidad que tiene esta cueva es que se encuentra, si uno tiene mucha suerte o dentro de lo que vendría a ser los inicios, hay 3 puntos de inicio en el juego donde se cae el helicóptero. Uno es la montaña, segundo es cerca del bosque, en las profundidades del bosque, perdón, y el tercero es y que por ahí generalmente es el más común, es en la playa. En este lugar de la playa está ahí muy muy cerquita la cueva que le señalé en el mapa. Entonces, bueno, vamos por ahí. Lo más fácil de llegar a la desembocadura es llegando por la desembocadura del río, ¿no? Y ahí llegamos de forma bastante inmediata y rápida a la playa, a la sección donde se encuentra el equipo de buceo. Donde está la cueva, en realidad. Seguimos utilizando la Speed Force y llegamos. Bueno, ahí viene Kelvin Capo, Kelvin siempre haciendo la segunda. Bueno, en este punto tenemos que llegar hacia una parte donde hay unas picas y hay unas personas que están colgadas. Ese va a ser nuestro punto de referencia dentro de lo que vendría a ser el mapa. Y para sabernos ubicar mejor. Y bueno, ahí está, como vemos a continuación, están ahí dos tipitos. Hay uno que está... Bueno, hay uno que le está comiendo la cabeza, boludo. Un desastre. Bueno, en este punto generalmente uno, cuando cae el helicóptero, cae un poquito más para allá. Ahí hay un tipito, hay que le están comiendo la cabeza. Bueno, seguimos. Y la cueva está en esta parte, la parte izquierda del último sobreviviente, ¿no? Que fue empalado. La cueva en cuestión está aquí. Siempre hay materiales de crafteo al inicio, ¿no? Cuando uno ingresa a la cueva. Rompemos con el hacha. Hacemos uso de nuestra super y mega linterna. Ingresamos a la cueva. Ahí está. Listo, perdemos, como es habitual, como es la señal de GPS dentro de las cuevas. Es muy importante que sepan que dentro de las cuevas la función del GPS no funciona, o sea, no nos podremos ubicar y es solamente que seguir nuestro corazón. Bueno, encontramos un par de información respecto a lo que vendría a ser la trama del juego. Te habla mucho de los Puffton. Bueno, ahí tenemos, acá, esto es muy importante. Ese artefacto que agarré ahí es un tubo de oxígeno
el cual utilizaremos en conjunto con el equipo de buceo. El equipo de buceo está solo, no se encuentra con ningún tanque de oxígeno, así que es importante que levantemos este del suelo. Por lo pronto seguimos la cueva en forma derecha, ¿no? Porque no hay otro, hay un único camino. Acá las calaveras estas nos indican por dónde tenemos que ir. Hay dos pasos principales, ahí hacemos para la derecha, luego para la izquierda. Continuamos hasta esta. Bueno, estos gomones nos dicen de que estamos yendo por la dirección correcta, ¿no? Seguimos un poco más. Acá tenemos dos vías para poder ir, para la derecha o para la izquierda. Nosotros elegiremos el camino de la alegría, que es para la izquierda. Vamos por el camino de la izquierda. De vuelta, si todo sale bien, nos encontraremos con otros gomones, otro equipo de salvavidas. Nosotros seguimos en esa dirección, le mandamos derechito. Y va a llegar un punto en el cual nos tenemos que agachar porque las cuevas se van haciendo cada vez más estrechas, más angostas. Y en algún punto, bueno, nos obligan a tener que agacharnos en esta parte. Listo. Volvemos a meter un espacio mucho más angosto. Acá no tenga miedo, hay que saltar porque el equipo de buceo está ahí abajo. Primero, como siempre, hay cosas de crafteo, bueno, piernas y eso. ¿Por qué hay piernas? Dice, che, para, porque hay cuerpo membrado, ¿me va a salir un monstruo? No, no va a salir ningún monstruo. Lo que sí hay es un tiburón. ¿Por qué tiene un tiburón esto? Porque para poder salir de la cueva hay dos caminos, por donde volvimos o por donde... Ahí está. Ahí obtenemos el equipo de buceo. Que nada, otra cosa importante que lo que le estaba mencionando recién es que una vez que obtenemos el equipo de buceo, tenemos dos caminos: o volver por donde vinimos o esperar de que el tiburón se vaya y ir de forma submarina, subacuática, por un conducto que hay que une esta parte de la cueva con la salida al mar. Bueno, ahí agarramos el respirador, listo, ya lo tenemos, el tubo ya está cargado, el tiburón se fue y al agua pato. Y vamos derecho, solamente derecho, no tiene mayores misterios esta parte de la cueva. Hay otras cuevas que sí, que tienen distintos puntos y que por ahí nos pueden hacer confundir en cuanto y sobre todo a darnos una sensación de que me voy a quedar sin oxígeno. En esta cueva no se preocupen, no pasa nada, le seguimos metiendo por abajo, el oxígeno se consume de forma lenta, ya que es la primera utilización del equipo. Seguimos por la cuevita y en un punto ya comienza a elevarse, ¿viste? Ahí cada vez se va haciendo un poquito más arriba, hasta que llegamos a la parte de la playa. Ahí está. Ahí está. Listo. Llegamos a la playa. Eso es lo que les comentaba. Bueno, gente, este ha sido el truco para obtener la linterna y el equipo de buceo para el juego Son of the Forest en el formato PC. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la siguiente. Chau, chau.